Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ariana Suárez y esto es Enfoque Digital. El día de hoy tenemos un entrevistado súper especial, que es el abogado Antonio Ricardo Chan Guerrero, que es un abogado penalista. Y el día de hoy estamos para que nos cuente un poquito más sobre cómo defender nuestros derechos ante una mala práctica profesional. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas. Bueno, le quería comenzar a preguntar sobre qué se considera como una mala práctica profesional. Muy buenas tardes, muchas gracias por la entrevista, Ariana. Es un gusto participar en este programa, esta entrevista tuya. Bueno, debemos entender como una mala práctica profesional la obligación que tiene todo médico, todo profesional de la salud, dentro del ámbito de sus competencias, a verificar justamente sus acciones y que sus omisiones se encuentren reguladas dentro del ámbito de la ley en virtud justamente de su profesión, de su actividad. Entiéndase que no solo se responsabiliza directamente a un médico, sino a todo el profesional de la salud. Podemos estar hablando en este sentido del médico, de la persona, del enfermero, por ejemplo, del anestesiólogo, de todos quienes participan en ese equipo en ese momento. Claro, el gremio de médicos fue el que realizó este cambio justamente de mala práctica médica a mala práctica profesional. Y bueno, ¿qué ente o qué órgano justamente debería o dice justamente de estas sanciones penales? Bueno, una vez que se ha producido la mala práctica profesional, lo que corresponde inmediatamente es presentar una denuncia ante la Fiscalía. El familiar de la víctima o del paciente, si es que en este caso no ha fallecido o solo ha sufrido algún tipo de lesión, lo que tiene que presentar es inmediatamente una denuncia en la Fiscalía para que se inicien las investigaciones correspondientes y ya una vez que el fiscal aboque conocimiento justamente y de inicio de manera formal a la investigación. ¿Nos puede un poco hablar sobre el COIP para tener un poco más claro qué es el COIP, qué es el Código Orgánico Integral Penal, para que entienda justamente las audiencias de qué se trata, qué es lo que tiene y esto justamente las sentencias que se le dan al profesional? Claro que sí. Entiéndase como Código Orgánico Integral Penal, se constituye prácticamente en un catálogo de delitos, nos indica cuáles son los tipos penales que está constituido justamente este cuerpo normativo, este cuerpo jurídico, y dentro de ellos encontramos justamente el tipo penal por mala práctica profesional. Claro, entonces, ¿qué tipos de delitos existen y cuánto es la pena justamente de aquellos? Porque son varios, tengo entendido. Claro, producida la mala práctica profesional encontramos un homicidio culposo y encontramos también el delito de lesiones, tipo penal lesiones. Si se produce la muerte del paciente, nos ubicamos en un homicidio culposo. Si no se produce la muerte del paciente, simplemente encontramos lesiones, ubicamos el tipo penal lesiones. Ya, y si nos puede dar justamente un ejemplo de cada uno, tanto del culposo como el agravado. Por ejemplo, en el caso del homicidio culposo simple, en este sentido se presenta un clásico ejemplo de homicidio culposo son los delitos de tránsito. Todas las personas salimos a manejar, pero no salimos con este ánimo, con esta intención positiva de querer ocasionar un delito, de querer ocasionar un daño. De repente estamos manejando, tuvimos una distracción por el celular, nos reincorporamos al volante nuevamente y sin querer, sin una intención positiva de querer irrogar un daño, atropellamos a una persona. Ese es un caso de un homicidio culposo. Un homicidio, en este caso, por ejemplo, culposo agravado, puede ser el caso de un profesional en el que se presente a realizar un procedimiento médico y este profesional se encuentre bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica o sustancia alcohólica. Ok, se sanciona justamente de manera general, ¿no? ¿Verdad? Porque estás diciendo profesional, de manera profesional. O sea, tanto esto también podría ser para arquitectos, o sea, en otras especialidades. Al igual, por ejemplo, supongamos, ahorita estamos hablando de medicina como tal. Y si fuera cardiólogo o otro cirujano, al igual se cumple la misma pena de 1 a 3 años, 3 a 5 años y por consiguiente. Cuando hablamos de mala práctica profesional, no estamos identificando una profesión en particular. Hablamos de manera genérica. Ok. Cometida justamente esta negligencia profesional o mala práctica profesional,
¿la persona puede ser misma el paciente o justamente necesita ser un familiar el que vaya a fiscalía, ponga la denuncia, necesita su gremio de abogados, o sea, su parte técnica para que pueda abogar por él? ¿Cómo es este proceso? Y después vamos a dar ciertos ejemplos de justamente de unos casos, pero quisiera primero saber eso para venir y hacerle entender a las audiencias de justamente esos dos casos que voy a después a mencionar. Si puedes dar un poquito de detalles a partir de aquello. Claro que sí, encantado. Bueno, tengamos presente que en esta mala práctica profesional, uno de sus fundamentos es justamente la infracción al deber objetivo de cuidado. ¿En qué consiste este deber objetivo de cuidado? Es justamente el no obedecer esa norma que nos indica los protocolos, los procedimientos, las guías que deben de seguir todos los profesionales que están en su determinado quehacer profesional propiamente. Entonces, al no seguir estas guías, estos protocolos, estas exigencias que lo obliga el deber objetivo de cuidado, justamente es lo que lo conlleva a una mala práctica profesional. Ahora, entiéndase que producida esta mala práctica, obviamente en el evento de no haberse producido la muerte del paciente, tendrá que recurrir uno de sus familiares a realizar los trámites correspondientes en fiscalía. En el evento de no haber fallecido el paciente, bueno, de todas formas está delicado de salud, le corresponde al familiar también seguir el trámite pertinente en la fiscalía. Ya, ok. Después de esa, justamente de esos retroalimentación o, aclaración como tal, existen dos casos justamente que se han suscitado en el hospital del IES en Cuenca y en estos es, por ejemplo, uno de ellos es donde una niña fue ingresada y fue operada equívocamente en una de sus piernas. Porque por un dictamen justamente que fue una mala práctica profesional. Le dijeron que justamente era la pierna, supongamos, izquierda que debía ser operada y finalmente le terminaron operando la derecha. Y después al día siguiente le operaron la pierna que era. Entonces, a partir de aquello, ¿cómo usted cree que debería de proceder justamente ahorita la víctima como tal? Porque la niña al igual ha salido viva, se puede decir. Pero, por ejemplo, hay otro caso en donde hay justamente una niña que es recién nacida, recién la mamá dio a luz, dio por cesárea, y pues la internaron porque estaba un poco grave, ¿ya? La internaron, vino los padres, dijeron, ok, estaba en una institución privada. Y dijeron, ¿saben qué? Ya no podemos cubrir los gastos justamente, así que queremos que nos devuelvan a nuestra hija para así venir y llevarla a una institución pública. ¿Qué pasó? En este caso, el ente privado dijo, no lo podemos hacer porque usted tiene un valor que no ha pagado, entonces son de $1.500 era al principio. Pero se subió a medida que pasó una semana, hasta que le devolvieron a la niña, le subieron el valor a 8.500. En este caso, el ente es el que queda como un poco más culpable, ¿no? ¿Verdad? No sería tanto los familiares que no pudieron realizar nada al respecto, o en este caso, por ejemplo, ¿qué deberían hacer los padres? ¿Haber puesto la denuncia en esa semana o cómo sería ahí el caso? Bueno, en el primer caso que usted me menciona, Ariana, evidentemente si no ha fallecido el paciente, le corresponde presentar una denuncia. Va a seguir este tema por el caso de lesiones. Hay que determinar los días de incapacidad que se le hayan producido para poder determinar justamente la sanción a recibir. Ahora, en el segundo caso que usted me menciona, siempre va a tener que presentarse una denuncia ante Fiscalía para que ésta inicie las investigaciones correspondientes. Ya, ok. Y aunque Fiscalía tenga este proceso de realizar las investigaciones pertinentes, supongamos, se podría sancionar, justamente ya, supongamos que se da un dictamen, se podría sancionar de manera económica al doctor que justamente dio el mal diagnóstico, o cómo sería esto de parte de Fiscalía. Estamos poniendo un caso hipotético, justamente. Claro, en esta hipótesis jurídica que usted me plantea, luego de haberse realizado las investigaciones, las pericias también. las pericias correspondientes, luego de que el fiscal ha reunido todos sus elementos de convicción que le permitan emitir un dictamen fiscal acusatorio en este caso para que se pueda procesar a la persona, pasamos a la etapa de evaluación preparatoria de juicio, luego del juicio propiamente, pero cuando ya lleguemos a la etapa de juicio, en el momento de la sentencia,
va a disponerse también de indemnizaciones y reparaciones. Dentro de estas reparaciones existirán también reparaciones de carácter económico también. Ya, también existen también lo que son medidas cautelares y también existen las medidas económicas. También existe uno que es la instrucción fiscal, que también se puede acoger en cualquiera de las dos, dependiendo qué es lo que decida o el fiscal justamente, o bueno, lo que haga la petición el fiscal y lo que finalmente sentencia el juez. También está otras razones y si puedes explicar cada una de ellas. Por ejemplo, si es medida cautelar, ¿cuáles son? ¿Existen tales tipos para tal cosa? Si puedes explicar un poquito de aquello. Bueno, en el caso de las medidas cautelares, depende en este sentido del profesional, ¿no? Pues si tenemos una persona que ya sobrepasa ya los 65 años de edad, no se le puede disponer una prisión preventiva. Habría que plantearle una medida alternativa ahí, justamente la prisión preventiva, que en este caso podría ser un arresto domiciliario. En el evento de no ser una persona mayor de 65 años, se le puede plantear una prisión preventiva, una prohibición de salida del país o una presentación periódica ante la autoridad. Ok, y también hay sanciones económicas a partir de aquello, ¿no verdad? O sea, además de todo aquello se puede presentar una sanción económica. Además de disponer justamente de prisión preventiva, ¿también se puede hacer eso o no se puede hacer eso? Tiene que terminar el proceso judicial ya. O sea, tendría que terminar la instrucción fiscal. Tendría que ya estar en etapa de juicio. Okay. Ya estando en etapa de juicio, ya cuando el tribunal penal ya disponga una sentencia, ya ahí va a disponer las sanciones y dentro de esas sanciones también estarán las medidas reparatorias. Ok, también hay un caso justamente de que, por ejemplo, ahorita justamente se habla de los casos metástasis, purga y hay uno de aquellos que se llama Elif Angulo, que fue abogado del narcotraficante Leandro Norero y le hicieron reconocer. Se puso sobre procedimiento abreviado. Se puso al procedimiento abreviado, es declararse culpable, etc. Ya, pero además de aquello, justamente le cogieron los meses de prisión preventiva. ¿Esto es justo para tanto la persona que, o sea, la persona que cometió el hecho, supongamos, si lo ponemos en un ámbito médico, la persona, el doctor que cometió y asume de que sí, o sea, realizó aquello, se le puede justamente coger los meses de prisión preventiva o también puede ser generalizado de que supongamos que no coge el procedimiento abreviado, sino que le dictan de que ok, está bien y le dicen también, bueno, estuviste en prisión preventiva, fue una de tus medidas cautelares, también ok, puedes acogerte a eso de coger tus medidas, o sea, tu prisión preventiva y adicional a ello pagar una sanción en el momento del juicio. También se puede hacer en los dos casos. A ver, tenga presente que una vez que la persona ha recibido su condena, se le estipula cuánto va a ser el tiempo de condena. El juez ordena también que se realice un cómputo si es que éste ya ha estado bajo prisión preventiva. Es decir, si ya ha estado 30, 60, 90 días, se tiene que tomar en consideración el tiempo que ya ha estado previamente detenido esta persona versus lo que le resta por completar como condena. Entonces, ese tiempo que ya ha estado esta persona detenido se le calcula, se le imputa justamente a todo el tiempo que le resta. ¿Ok? No es que se desconoce este tiempo que ha estado encerrado. Hay que computar también este tema, este tiempo que esta persona ha estado detenida. Ok, ¿eso lo ordena Fiscalía o el grupo técnico de la persona que está siendo defendida? Esto corresponde ya a los jueces. Los jueces son quienes emiten sentencia. Ellos son quienes emiten justamente el tiempo que esta persona va a recibir como condena. Y ellos también son los que determinan el cómputo, el cálculo que debe recibir y cumplir esta persona en prisión. Pero el abogado no justamente es el que dice, bueno, juez, justamente nuestra persona, nuestro defendido, ha tenido, me invento, 3 meses de prisión preventiva. Por favor, que se acoja o que se revise esta forma del cómputo, justamente como mencionas, de la prisión preventiva, para así decir, ok, solo le faltan tantos meses por cumplir su condena. ¿Sería aquello, primero es del abogado decir o del juez el que tiene que realizar todo aquello? Esa es mi pregunta. Lo que usted menciona, aquello sin perjuicio de que nosotros lo peticionemos durante la audiencia de juicio, independientemente de lo que los jueces tengan que realizar, la labor de ellos que tengan que realizar. Nosotros lo podemos solicitar, obviamente, pero igual los jueces están en la obligación jurídica de realizar este cómputo. Ok, ¿nos podría un poco dar la retroalimentación para ir cerrando justamente sobre en qué consiste la penalidad médica? Esta responsabilidad penal médica es la obligación que tienen
todos los funcionarios que están inmiscuidos en el área de la salud y que tienen esta obligación jurídica de responder ante la ley por sus acciones o por sus omisiones en el ámbito de sus competencias profesionales. Ok, supongamos que, para dar un último ejemplo, que un doctor da un dictamen o una prescripción de que tienes por ejemplo, a una chica le da un testimonio de, ok, tienes un tumor en uno de tus ovarios, necesitas obviamente operarte para venir y sacártelo y todo y que ya estés bien, porque tenías unos quistes, etcétera, pero son malignos, no son benignos. Hasta un cierto número de milímetros es. Ya, esta niña la entran a operación y le detectan las personas que ya están en cirugía, ok, ella no tiene nada, está todo bien. ¿Quién fue el que dio esta prescripción o esto de que ella tiene algún tumor? Aquí, ¿cómo se debería de resolver aquello? ¿Cómo se debería resolver de forma penal? ¿El doctor debe de decir algo? ¿Los padres son los que deben de decir algo? ¿O cómo sería? Porque finalmente sería una afectación menor, sería de 30 a 60 días probablemente, creo que tú mencionaste, que ya bueno, son otros números, pero ¿cómo sería aquí la afectación? Previamente aquí nosotros tenemos que determinar, para fijar esa mala práctica profesional, poner en evidencia si justamente se siguieron los procedimientos, las técnicas que corresponden, las lex artis, justamente que obliga a los profesionales a seguir estos procedimientos. Ya, entonces, en ese sentido, ¿a qué conlleva esto de aquí? Determinar si es que se ha cumplido ese deber objetivo de cuidado. Si no se lo ha cumplido, obviamente va a incurrir en responsabilidades y en una mala práctica profesional. Gracias, abogado. Ha sido muy gratificante sus respuestas y esto ha sido un episodio de Enfoque Digital. Esperamos que nos sigan en todas nuestras cuentas y muchas gracias. Muchas gracias.